Buenas, buenas. Hola, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por encontrarnos en un programa más y a cada uno que está del otro lado también por seguirnos, por escucharnos, pero sobre todo escuchar la palabra del Señor, ¿no? Sí. Lo que venimos haciendo en cada programa y el Señor hablándonos tan delicadamente muchas veces, ¿no? Teniéndonos paciencia, amor. Y hoy nos encontramos en un libro, meditando en un libro nuevo. La semana pasada estuvimos en otro, así que vamos a ver qué es lo que el Señor nos viene hablando, ¿no? Estamos en el libro de Miqueas. Y ya lo hemos comenzado en estos días anteriores y hoy ya vamos por el capítulo 4. Sí. Quizás, no sé si la semana que viene vamos a seguir en esto, ¿no? Vamos a estar en otro, así que estaría bueno también que los que vienen meditando después lo sigan leyendo, ¿no? Claro, y los que no pudieron arrancarlo, que puedan tomarse ese tiempo de poder arrancar desde un principio como para entender el hilo, porque muchas veces es difícil interpretar correctamente si agarramos ya por versículos o capítulos. Es difícil entender toda la línea del libro y cometemos a veces esa... Sí, aparte es un libro que no todos leemos, creo que Claro. pocos conocen que está Miqueas, pero se les aseguro que está entre Oseas y... Por favor, corroba y son profetas menores, pero así también nos viene hablando, así como los chicos dijeron, con 2 Timoteo y aún con Miqueas, corrigiéndonos, exhortándonos. Sí. Y también algo que veíamos como que también Miqueas también es alguien que fue contemporáneo con otros, ¿no? Sí. Entonces, créannos que está en la Biblia. Es un buen nombre para algún hijo, próximo bebé. Miqueas. Sí. Bueno, si quieren comenzamos. Estamos en el capítulo 4, vamos a leer primero una parte y después otra. Así que te invitamos que del otro lado puedas tomar tu Biblia y seguirnos en la lectura. Reinado universal de Jehová. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas por asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quienes lo amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Bueno, bien hablando, ¿no? Esto del reino de Dios, del reinado, ¿no? de Jehová, pero también estaría bueno ver un poco los capítulos anteriores de qué nos venía hablando este profeta acerca de Dios, ¿no? De cómo es Dios para este pueblo también. Como una breve introducción, primeramente ya con los profetas y el nombre como que nos va a asemejar algo de lo que vienen a hablar, y Miqueas significa quién como Jehová, quién como el Señor. Entonces ya nos va mostrando ese conocimiento que tiene de Dios, y ya citándonos en el capítulo 1, versículo 1, ¿no es sí, dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotán, Acab y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces ya nos sitúa, bueno, en la ciudad en donde él es profeta, o de donde es él, porque profetiza a todo Israel, es en la parte de Judá. Y lo importante es que nos establece como una línea de tiempo en cuanto a su reinado, en cuanto a los reyes que hay, no su reinado. Los reyes que hay, y así como Dani decía, los contemporáneos que eran otros profetas, o sea que entre los profetas se iban como las profecías muy ligadas. Entonces vemos esa coherencia al verse cómo se complementa cada libro, o sea que no es que se refutan, sino que se van complementando aún las profecías. Y en este caso Miqueas está en los reinados de Jotán, de Acaz y de Ezequías, que estuvimos hablando más temprano, tuvimos un tiempo de meditación juntos, y esto también, quizás nosotros vemos este versículo, lo vemos muy aislado, pero nos va mostrando una realidad civil, social y espiritual de lo que es el reino, lo que está atravesando Israel. Estos reyes son de Judá, y vemos que unos hicieron lo recto, otros lo malo, y otros establecieron un reinado igual al de David. Entonces eso es lo que va marcando que no era un periodo estable, sino de una inestabilidad,
Pero aún así, este juicio que Miqueas está profetizando, si bien en estos tiempos no lo van a ver cumplido, ella está diciendo va a suceder. Claro. Va a suceder porque, bueno, si después leemos el libro, Israel está cometiendo los pecados que nosotros vimos en Deuteronomio, o sea, conociendo que no debían idolatrar, hacer lugares altos, bueno, en Samaria tenía lugares altos, en Jerusalén también, entonces están abocados a la idolatría y a la... Estaban corrompidos, vieron lo que Dios les había advertido, entonces Dios cumple con su palabra y también por este cuidado que tiene Dios, tiene que ser justo y envía su juicio, y lo vemos en este capítulo que leyó Carlita, que va reflejando. Entonces el principal problema que va a abordar es esta demanda en contra del pecado, en contra de la rebelión que está teniendo Israel, pero también que hay una restauración, y eso es un poco de lo que estuvo leyendo hace rato, esta restauración futura, ya con este Rey eterno que es Cristo, que nosotros vemos esa sombra acá en el libro de Miqueas. Claro. Y también pensaba que, también lo vimos en el libro de Timoteo, ¿no? Un poco lo que Pablo le hablaba a Timoteo, lamentablemente también habían personas amadoras de sí mismos, y, o sea que lamentablemente esto que advierte Dios, que quería que el pueblo sea de una forma y un ejemplo para otras naciones, que refleje el reino de Dios, no un reino diferente. Bueno, acá vemos que ya estaban, ya habían tomado posesión de toda esa tierra prometida que veníamos viendo antes en Deuteronomio, pero bueno, cómo era que estaban viviendo, ¿no? Realmente si vemos los capítulos anteriores, vemos un abuso completamente de líderes, empezando por los reyes, de ahí hacia abajo toda una corrupción y exprimiendo al otro de una manera, o sea, sacándole hasta, no sé, hasta la última gota de sangre, por decir así. Es más o menos un resumen de lo que vimos en los capítulos anteriores. Y en Deuteronomio, bueno, pudimos ver qué era lo que Dios quería, ¿no? Cómo debían ser cuando entren y vivan en estos lugares. Esto es lo que también, Dani, vos decís, esto del cuidado a las viudas, a los huérfanos, claro, y a los pobres. Y acá había un hostigamiento de mujeres, de niños. Hay versículos muy crudos como diciendo, este pueblo está de esta manera. Pero el problema ya era radical del corazón. Sí. Claro, ya no era la responsabilidad solo de un rey, sino estaba realmente todo corrompido, ¿no? Sí. Y bueno, es lo que nos habla Dios, ¿no? También pienso, como hablaba Isa de contexto, ¿no? Contando todo eso, que podíamos ver cómo Dios viene advirtiendo con tiempo, y es cómo habla de nuestra vida, ¿no? Muchas veces pasamos por alto el consejo porque parecería algo lejano, algo que no, yo jamás sería de determinada forma, pero el humano se va deslizando de una forma que no tiene fin. La verdad que lejos de Dios uno se va corrompiendo de una manera que termina enredado en tantas cosas que a veces ni se da cuenta, y cuando Dios no reina en nuestra vida, por todo lo que nos enseña la Biblia, y muchas veces somos testigos de eso, se daña todo alrededor. O sea, el pecado es impresionante lo que hace en nuestra vida. Y así como vos decís que corrompía todo, aún la palabra estaba siendo distorsionada por los llamados profetas de Dios, los sacerdotes, entonces era un deterioro también religioso en cuanto a conocer a Dios. Por eso el nombre de Miqueas, ¿quién como Jehová? Y Miqueas estaba conociendo a Jehová, pero los demás estaban adulterando la palabra en cuanto a este deterioro social que había en todos los ámbitos, tanto desde los reyes, pasando por el pueblo, los sacerdotes, y bueno. Sí, esto que decís, ¿no, Isa? De quién como Jehová, en el capítulo 4, versículo 5 y 6, que lo leímos, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Yo pensaba y reflexionaba que podamos ir siempre a Dios, que no, a ver qué dioses aún tengo en mí, o qué Dios estoy siguiendo, o dónde me apoyo, dónde me aferro, para que siempre vaya, ¿no? O ande en eso, pero Dios, este deseo, ¿no? Que nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente, saber de que este reinado también es eterno, entonces lo que vivamos en la tierra, que podamos reflexionar a eso, ¿no? ¿Qué reinado estoy viviendo hoy? ¿El de Jesucristo, el de Dios, o el que yo quiero, o el que mis dioses, o el si aún tengo dioses, que pueda realmente ir siempre al Señor?
Claro, y al decir con todo, está hablando, ¿no? Bueno, Dios lo dejó en Deuteronomio como expresado, ¿no? En cada detalle, ¿no? En cada actuar, en cómo ser con los animales, en cómo ser con el otro, en diferentes ámbitos y círculos de nuestra vida. Sí. Entonces pienso que con todo está hablando de que podamos ser íntegros, podemos ver en Jesús nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Pero pensaba en eso, que es con todo, no es solo en algún tiempo determinado o en algún espacio o en algún lugar o en algunas acciones como en ciertos sacrificios, sino la verdad que con nuestra vida, ¿no? Sí. Seguimos la lectura, dice el versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cogé y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pareció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que esté de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su desolación. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Amén. Bueno, como viene hablando, ¿no? Acá en lo personal, decía yo, ¿no? Sí. Hacia Israel será redimido del cautiverio, dice el título, ¿no? Pero como viene ahí hablando a lo personal, se decía, ¿no? Porque la habla específicamente, ¿no? Sí. Como el Señor también muchas veces nos habla a nosotros a través de su palabra, ¿no? Sí, en el versículo 9, ¿no les parece? Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pareció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer de parto? Esto cómo va a ser, a ver, esto como hablábamos en Miqueas. Miqueas está profetizando algo que todavía no está ocurriendo, como muchos profetas que hay una profecía cercana y una futura. Sí. Nosotros en la futura podemos ver a Cristo, pero en la cercana también está hablando de Babilonia, está hablando de que van a ser cautivos, y mientras íbamos meditando en esto y leyendo, entender la consecuencia del pecado. Creo que muchas veces hay mucha liviandad en cuanto, bueno, no pasa nada, sigo de esta manera y no pasa nada. Y es como que el pueblo veía eso, aún acá está Israel del Norte, que bueno, quizás si nosotros tendremos que explicar, ahí está Israel del Norte, está Judá, y Israel del Norte va a ser invadida primero por los asirios, y Miqueas también está profetizando contra Samaria, pero no está ocurriendo todavía, porque faltarán 20 años para que ocurra, pero para Judá van a faltar como 150 años. O sea, aún viendo el deterioro espiritual, decía, no pasa nada. Claro. Es algo que el pecado hace en nosotros, como que nos anestesia y decía, sigo en la misma, no pasa nada, Dios es copa conmigo, o sea, no pasa nada, me conoce, pero Dios, como es justo y como vinimos viendo, en un momento hace ese juicio, y es también para sanarnos. Dios es el que ama, castiga, y nadie habla de que Dios nos disciplina muchas veces, y el pueblo va a haber una restauración. Hay una promesa que el único que podía hacer esto era Cristo, y nosotros lo vamos viendo en esta promesa futura, pero lo vemos que Babilonia estuvo, que hubo esta consecuencia en cuanto a Judá. Claro. Entonces vamos viendo ese cumplimiento de Dios. Los va a redimir, los va a traer, pero las consecuencias del pecado están, y creo que muchas veces lo dejamos por alto, decir, Dios me perdona, sí, pero hay consecuencias que tenemos que afrontar, y ellos 70 años lo iban a tener que afrontar en Babilonia. Claro, y también entender, ¿no?, que Dios está dando su plan, ¿no? Qué importante es conocer la voluntad, como también dice, ¿quién conocerá los pensamientos como de Dios, ¿no? Sí. Muchas veces, qué erróneo que vivimos y el Espíritu Santo no nos muestra nuestra condición. Y pensaba en esas cosas, ¿no? Cómo me acordaba, por ejemplo, cuando Dios se presenta y habla con Abraham, le decía que a través de él iba a haber una gran nación, pero que iban a estar cautivos tantos años,
y después le iba a dar una tierra, y así cada detalle. Lo mismo es como que puedo ver cómo es Dios, ¿no? En eso. A Miqueas le pasó lo mismo. Si bien no estaban viviendo esto ahora en este momento, pero ya Dios le viene revelando con tiempo para que examine su vida, su forma de actuar y para que se dé cuenta. Sí. O sea que también este pasaje nos muestra cómo es Dios y cómo es también, porque Dios es el mismo de siempre y también nos habla a nuestra vida a través de nuestros pasajes y nos lleva a examinarnos y pensar, ¿no?, en todas estas cosas. Como decía, bueno, pero ahora serán juntadas muchas naciones contra ti y dicen, sean profanadas y vean nuestros ojos su deseo en Sion. Yo pensaba en estas naciones un poco como ya corrompidas, ¿no?, teniendo ídolos, dioses, como muchas veces uno quiere encajar, ¿no?, en el mundo, en esta sociedad, en el sistema económico, político, quiere estar en esas mesas chicas de mucho poder, ¿no? Pero Dios desde un principio nos escogió para que seamos diferentes, para que a través del reinado de Él sobre nuestras vidas nosotros podamos gobernar en la creación, en ser, amar al prójimo como nos amamos a nosotros, o sea, desear lo mismo para que queremos para nosotros, velar para el otro. Eso es lo que Dios como quería mostrar y nos enseñaba. Y acá se estaba viviendo lo contrario, como en los reinos paganos, ¿no?, en las otras naciones. Y cuando uno parece encajar, parecería que en un momento estás, pero esas naciones después están en contra tuya y piden tu cabeza. Y esa es la obra que yo veía como de Satanás, ¿no? El acusador, ¿no? Parece que está todo bien, te seduce y vos parece que estás encajando, parece que estás, pero cuando te diste cuenta te está destruyendo y uno qué engañado estaba, ¿no? También recordaba este pueblo cuando caminaba en el desierto, muchas veces creían que en Egipto estaban mejor. Sí. Realmente qué engañado uno puede vivir y qué importante que el Espíritu Santo nos muestre nuestra condición para darnos cuenta cómo estamos viviendo y a qué reino estamos reflejados, porque en base a lo que estamos reflejados pienso que muestra el reino en el que estamos viviendo, ¿no? Es tan fácil estar engañado por lo que vemos, ¿no? Sí, sí. Como Dios a través de su amor no quiere restaurarnos, ¿no? Sí, eso es lo que veíamos también, la restauración de Dios, el amor y la misericordia para cada uno de nosotros, como también para cada uno de ustedes que está del otro lado, a través de su palabra y de cada libro que prepara para poder nosotros ver, ¿no?, cómo es Dios y qué es lo que quiere para nosotros. Claro. Y vemos también, perdón que diga, ¿no?, pero veo un Dios que restaura nuestra vida, siempre buscando restaurar, siempre buscando ser nuestro socorro, pero Él es santo y también es justo. Es una frase muy armada, parecería, pero no podemos habitar en medio de su santidad, necesitamos ser purificados, y es a través de su palabra, ¿no? Si permanecemos en Él. Sí. Y es justo, las consecuencias se pagan, realmente es lo que venimos viendo. Pero también hay un propósito de salvación para nuestra vida y de restaurar. Dios quiere transformar nuestra vida, no podemos vivir de la misma manera. Tenemos que ser santos, es decir, apartados, porque Él es santo. Y también quiere que practiquemos su justicia, porque Él nos está enseñando su justicia, que es la de Él, no es la nuestra, no es la de nuestro criterio o lo que esta época o esta cultura o en el país que nos encontremos nos enseña, sino Cristo la dejó expresada en su palabra y por eso que podamos meditar, estudiarlo y comprender lo que nos está diciendo, ¿no? Para poder aplicar correctamente y vivir esto, ¿no?, que lo podemos hacer si Él reina realmente en nuestra vida, si no es imposible. Sí. Bueno, damos gracias al Señor por poder realizar un programa más y que nos sigan del otro lado. Mandamos un saludo a Pablo, que está del otro lado, que nos escucha cada miércoles. Gracias, Así que bueno, nosotros nos vemos la próxima. Si Cristo no viene antes.